Bienvenidos a No Entiendo que Alguien Me Explique Podcast por Colectiva Las Boconas. Un espacio donde cultivamos comunidad intergeneracional con ayuda mutua, crianza libre y chisme sanador. Celebramos el gozo y el descanso como pilares de nuestra vida. Únete a nuestras conversaciones auténticas, historias inspiradoras y momentos de conexión profunda. Este es un espacio para crecer, compartir y disfrutar en comunidad. No Entiendo que Alguien Me Explique Podcast por Colectiva Las Boconas. Bienvenidos a nuestro chismecito sanador. En este tercer episodio de la cuarta temporada vamos a estar explorando de qué manera nuestros traumas moldean la forma en que afrontamos los conflictos y cómo comprender la verdad de los demás puede ayudarnos a resolverlos. Esta conversación nace del análisis del libro Ayuda Mutua de Dean Spade. Ok, bueno, la semana pasada estuvimos yo y Lourdes y hablamos en grandes rasgos de cómo poder conectar con uno mismo y recordar ahora sí que nuestros valores y tener una perspectiva diferente para poder lidiar con el conflicto de una manera saludable, para no hacernos daño a nosotros y a los demás. Ya fue como que entrar a la parte de cómo lidiar, ¿no?, con el conflicto. Y habían tres cosas de las que se habló. Una de ellos era el que estaba bien tomarse espacio para sentir todos los sentimientos grandes que usualmente entran cuando tenemos conflicto con alguien más, ¿no? Que está bien pedirle apoyo a alguien más, pedir otras perspectivas, consultar, ¿no?, con personas de confianza que nos ayuden a entender los sentimientos que estamos sintiendo. Hablamos un poquito de que como muchos de nosotros ya venimos con esto que se llama un piloto automático, ¿no? Dado a que tenemos muchos de nosotros tenemos muchos traumas, tenemos muchas memorias, ¿no?, muchas situaciones que a veces regresan cuando tenemos conflicto con alguien y que muchas veces tenemos reacciones muy fuertes a algo que alguien dijo o hizo, y que a veces esas reacciones son tal vez más grandes de lo que pudiesen haber sido, y usualmente eso es dado por trauma, por dolor, por recuerdos, ¿no?, que regresan cuando nos sentimos atacados o activados, o cuando no nos sentimos seguros en una situación o con una persona, ¿no? Entonces, que es importante el ponerle mucha atención, primero que nada, a los sentimientos. ¿Por qué me estoy sintiendo de la manera que me estoy sintiendo? No ponerlos en una botella, no ignorarlos, no minimizarlos, ¿no? Si en este momento yo me estoy sintiendo molesta, si me estoy sintiendo triste, si me estoy sintiendo frustrada, hay que ponerle atención a eso, a por qué, ¿no? Y la otra cosa era el recordar que estos sentimientos fuertes que estamos teniendo, que son de nosotros, ¿verdad? Que a pesar de que hubo conflicto con otra persona, que nosotros somos responsables por nuestras reacciones, ¿verdad? Que no culpar a otras personas por cómo nosotros reaccionamos a ciertos sentimientos o ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, y que es fácil decir, bueno, pues es que esta persona me lastimó, esta persona me hizo enojar, etcétera, ¿verdad? Pero el cómo al final reaccionamos nosotros tiene mucho que ver con nosotros mismos, con nuestras historias, con nuestros traumas, ¿verdad? Entonces, habla de cómo es importante no dejar que los sentimientos tomen control de nosotros, ¿verdad? Que no respondamos basados solamente en el sentimiento, sino que nos tomemos el tiempo de analizar por qué nos sentimos como nos sentimos, para entonces nosotros poder tomar control de ese sentimiento y decidir entonces de qué manera vamos a responder. Si vamos a responder de una manera un poquito más equilibrada o si vamos a responder de una manera violenta. Ya nosotros teniendo o no el haber procesado el sentimiento, tenemos un poquito más en control en nuestra respuesta al conflicto, ¿verdad?
Y lo último fue el tener mucha curiosidad, de nuevo, ¿no? Creo que se repitió casi el mismo tema, de que todos tenemos estas llagas abiertas, esta carne viva, ¿no? Y que, de nuevo, tenemos unas reacciones a veces fuertes cuando tal vez no era necesario. Y entonces decir, ¿no? Decir así que por eso es muy importante el pedirle perspectivas a otras personas que nos ayuden a ver el conflicto desde un punto más, tal vez un poco más balanceado, un poco más objetivo, pero sin negar tus sentimientos, sin ignorarlos, porque para poder dejar ir, como decíamos hace rato, para poder dejar ir algo es importante procesarlo primero, ¿no? Hablarlo, expresarlo. Y si no te sientes cómoda expresándolo con la persona con la que tuviste el conflicto, entonces exprésalo con otra persona con la que te sientas cómoda, pero no lo dejes ahí en tu pecho sin compartirlo, ¿no? Para poderlo procesar. Eso creo que fue lo. Ujú. Y pues todas estas preguntas que vienen aquí, que acabamos de leer, pues me ayudan bastante para ver primero, ¿quiero engancharme en este problema? ¿Es mío este problema? ¿Quiero darle energía? ¿Quiero dedicar energía a este problema? O luego muchas veces escuchamos de elegir batallas, ¿no? Decido o elijo esta batalla y poner energía para poder solucionar este conflicto, o sabes qué, no tiene caso, que ya no tengo la energía para poner más tiempo en esta situación y mejor decido irme. Y algo que he aprendido mucho con Boconas, es cambiarle un poquito si hay un conflicto o si alguna compañera tomó una decisión, siempre pensar de la mejor intención. Ella tomó esa decisión no para hacerme daño o perjudicarme, simplemente lo hizo por el bien del grupo, por el bien de nuestro sueño, y no tomarlo de la peor manera, sino tomarlo de la mejor manera. Sí, ahorita que dijiste iba a enfatizar esta pregunta que dice, hay otras experiencias que muestran un panorama más amplio, que demuestren buenas intenciones o que equilibren algún sentimiento de venganza hacia esta persona. Y sí, yo iba a mencionar lo mismo, Mari, que algo que ayuda mucho, que a mí personalmente me ha ayudado mucho, es eso, es el asumir buenas intenciones, antes que nada, ¿verdad? El decir, quiero pensar que esta persona, como dijiste tú, está actuando de una manera que al final va a beneficiarle a él, a ella y también a mí, ¿no? O al grupo, etcétera. Y eso sí ayuda a desescalar el conflicto, ¿verdad? Porque ya no vienes luego con la defensiva de pelear. No quiere decir que no te está doliendo lo que está pasando, porque si uno está haciéndose estas preguntas es porque lo que está pasando de alguna manera sí te afectó, ¿no? Sí te impactó, ya sea para bien o para mal. Entonces es importante igual no negar que te impactó lo que está pasando, pero no inmediatamente entrar ya con la idea de que esto es malo y me están haciendo daño a propósito, ¿no? Sino como dijiste tú, pensar que lo están haciendo, ¿no? A menos que haya evidencia de lo contrario, ¿no? Es bueno entrar al conflicto con la idea de que esta persona está actuando de buena fe. Pensando en lo que dice Mari y en lo que leyeron anteriormente, que me pasaba o me pasa muy seguido, ¿verdad? Que pues yo soy mexicana, culturalmente pues tengo lo que yo considero mis principios, valores. Entonces el hecho de convivir con personas de otro país es tan fuerte que no quisiera sentirlo, pero es tan fuerte en mi cultura dentro de mí que yo misma, ¿verdad? Me cacho, ¿cómo se dice? Criticando, pero en mi mente, ¿verdad? Diciendo, oh my God, ¿cómo es posible que lleguen a esto? O sea, dentro de mí.
pero pues me hago una autocrítica, o sea, antes he aprendido, ¿verdad? Decir, ok, ¿a ti en qué te afecta? ¿En qué te perjudica? Atiende tu vida, déjalos de los demás, ellos son ellos, no te enganches con, por ejemplo, a veces que dicen un comentario, que es cuando dicen ustedes, oh, pues me sentí herido, o me sentí ofendido, entonces antes de hacer yo eso, digo que no es mi problema, no me afecta en mi vida, ¿para qué opino? ¿Para qué voy a herir si no hay necesidad? ¿Verdad? Si no hay necesidad de hacer esos comentarios. Y es difícil, porque les digo, es difícil cuando se convive con personas que piensan diferente a uno, que su cultura es diferente. Me cuesta a veces detenerme y como me quiero sentir como la mamá de esas personas, decir, oiga, eso no está bien hecho. Pero yo, ¿quién soy para estar criticando a las personas, verdad? Pues cada quien tiene su forma de vivir, su forma de pensar. Y la forma es eso, sí, o sea, que siempre me pregunto, ¿me está afectando a mí? No, ok, cállate pues, Fidelia. Entonces sí, he aprendido un poco a controlarme, ¿verdad? Y decir, ok, no tengo que opinar, no me va a afectar a mí, no me voy a enganchar con una situación que me va a desgastar nada más y no va a haber ningún beneficio al final del día. Pero es muy bueno escuchar, ¿verdad? Que tal vez a otras personas también les pase o vivan experiencias como la mía y saber de que pues hay que detenernos, hay que pensar antes de hablar y no meternos en situaciones difíciles sin necesidad. Gracias, Fide, gracias por ese ejemplo. Es algo que también hemos aprendido con Boconas, ¿verdad, Mari? De que es difícil no meterse en una situación, especialmente cuando es alguien que a lo mejor quieres o alguien que te importa, que ve uno un conflicto, a lo mejor ya sea, ¿no? Y dice uno, híjole, es que quiero opinar, quiero dar consejo, quiero ayudar, ¿no? Quiero hacer algo. Pero hemos aprendido también aquí con Boconas, como decís tú, Fi, de que el no dar consejos si no te lo piden, o el no involucrarse si no te lo piden, ¿no? Que es difícil mantenerse al margen, ¿no? En ciertos conflictos, en ciertas situaciones, pero que es saludable hasta cierto punto confiar que las demás personas pueden y tienen la capacidad de resolver sus conflictos y uno siempre aprende de los errores, ¿no? O sea, si estás en un conflicto, va uno a aprender algo del conflicto, aunque haya terminado mal, uno aprende de ahí, ¿no? Pero que sí es importante mantenerte al margen si no se te está pidiendo apoyo, ¿no? Que no nos para ofrecer, ¿no? Uno siempre puede ofrecer, oye, puedo darte un consejo, oye, puedo apoyar, oye, puedo, ¿no? Pero preguntar siempre y estar bien si te dicen que no, gracias, no, la verdad no necesito otra opinión o no necesito, ¿no? Estar bien con un no. Me gusta aquí, lo conecto con esta pregunta que dice aquí, esta situación o mi persona, mi responsabilidad, ¿es esto algo que puedo controlar? Y creo que esa pregunta ayuda mucho a determinar qué tipo de situación es, ¿no? Si es algo que es algo en lo que yo tengo responsabilidad, como por ejemplo este caso que Fátima comenta, pues mi hijo está en esa escuela, es obviamente, ¿no? Es algo personal, mi hijo está ahí, mi hija, yo tengo responsabilidad por esta personita, ¿no? Que es mi hijo. Y es algo que puedo controlar, ¿hasta qué punto tengo control sobre esta situación? ¿Verdad? Entonces, estas preguntas creo que ayudan mucho, o a mí me han ayudado mucho en el pasado, porque ahí es donde determino, si no es mi responsabilidad y yo no tengo un control, realmente no, al menos que de nuevo se me pida apoyo, no sé por qué me deba de meter, ¿no? Pero si es realmente algo personal que me está impactando a mí o a una de las personas más inmediatas de mi vida, como mis hijos, pues obviamente uno va a querer tener una oportunidad, como dice Fátima, de tener participación en el conflicto, ¿no? De poder tener algo que se escuche nuestras necesidades y las de nuestros hijos, ¿verdad? La pregunta de que es algo que puedo controlar, híjole,
esa pregunta está difícil, ¿no, mujeres? No sé qué piensen ustedes, porque no siempre tenemos control de todo. La mayoría de las veces no tenemos control de lo que hacen los demás, de las demás situaciones, incluso hasta con nuestros hijos mismos, ¿no? Yo realmente no tengo control de mucho de mis niños. Yo más que nada facilito la vida con ellos, pero no tengo control, no puedo controlarlos, ¿no? Pero me gusta esa pregunta, ¿no? ¿Es este conflicto algo que puedo controlar? Y pienso que la mayoría de las veces la respuesta es no, si es externo. Porque hemos hablado de eso, ¿no? Como con Asmare, que usualmente solo podemos controlar lo que nosotros personalmente podemos hacer. Y la mayoría de veces no tenemos control de cómo la demás gente reacciona o responde al conflicto. Solo tenemos control de nosotros, cómo nosotros respondemos al conflicto. Y complicadas, ¿no? Porque muchas de estas preguntas requieren reflexión, mucha reflexión de nosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto estoy reaccionando porque esta persona realmente está haciendo algo negativo contra mí? ¿O hasta qué punto estoy reaccionando porque activó un trauma mío que yo no he sanado todavía? Sí. Y ahí sí requiere o sea, necesito realmente explorarlo. De que me siento enojada. De que me siento frustrada, ok, eso es verdad, lo tengo que aceptar. Pero ¿de dónde viene este sentimiento? ¿Viene de mí, de un lugar de trauma, o viene porque realmente esta persona se pasó de la línea? O las dos. A veces es una mezcla de las dos cosas también, muchas veces. Sí, ahí con esa pregunta, ¿cómo identificar si eso que te está doliendo, eso comentario que hicieron que te hirió, cómo identificar si realmente es un trauma mío o me afecta porque realmente la persona me está faltando el respeto o lo hizo intencional de quererme herir? ¿Cómo pueden? Porque me preocupa, digo, bueno, ¿serán traumas que tengo yo? Pero no considero, pero ¿cómo identifico si realmente es un trauma que tengo yo? No entiendo muy bien cómo podría saber si es un trauma que existe en mí, el conflicto con el que me engancho o el conflicto por el cual estallo o por el cual no me detengo y me engancho con eso. Sería mi pregunta, ¿cómo me identifico? Ayúdenme ustedes, mujer. Gracias, Fide. La pregunta del año. A ver, mujeres, ¿cómo ven? ¿Tienen ideas? ¿Qué ha pasado con ustedes en su vida? Vemos algo ajeno y realmente nos lastima o nos da coraje o nos provoca un sentimiento tan fuerte, es cuando podemos nosotros definir si algo adentro de ese conflicto ajeno o lo que vimos detonó algo adentro que despertó. Yo pienso, ¿no? Que es como podemos saber nosotros. Bueno, es mi opinión. También pienso que en vez de más que traumas, tiene que ver el cómo nos educaron, el cómo vimos, el cómo nos criaron. Por ejemplo, a mí, en mi círculo familiar, por parte de con mi mamá, nos enseñaron y todos eran así de que no se dejen, peleoneros. Si los molestan en la escuela, regrésenle. Entonces, tiene que ver también el cómo lo criaron a uno, el cómo lo educaron a uno, que determina también las situaciones, el cómo responder, el cómo actuar, si el cómo nos educan o cómo tenemos en la familia desde chiquitos lo que vemos, sí, o sea, si tenemos carencias, si tenemos en abundancia, si tenemos así como a mí, pues, que se me inculcó que nunca me dejara de nada ni de nadie y soy peleonera y veo un conflicto y sí, luego salto, no me dejo. Entonces,
También sí pienso que, puede ser que tengamos traumas, pero más bien también pienso que es el cómo nos educaron y cómo vivimos en nuestro seno familiar. Pues muchísimas gracias. Parecía tan difícil la respuesta, pero la obtuve. La obtuve. Gracias, porque de verdad, ahorita de tantos años trabajando con esto, ya me contestaron. Creo Fátima habló, se extendió más en el tema. Eh, Realmente acabo de entender que es por la forma en que fui criada, en la forma que crecí dentro de la familia que tuve. Eso es lo que me afecta, de verdad es lo que estoy mirando ahorita. Y como dices, Fanny, es duro porque pues mi familia es y será hasta la eternidad como es, ¿verdad? Y no hay forma de cortar aquello con lo que crecí, nací. Hay forma de entenderlo, ¿verdad? Porque ahora como dices tú, con terapia, con estas pláticas, ¿verdad? Que realmente son sanadoras, llego a entender, ¿verdad? Que culturalmente o la forma como fui educada, como crecí, pues llevaron a que yo tenga este tipo de pensamientos o vamos a decirlo así, creencias. Y cuando una persona dice o me opina algo diferente, pues estoy ahí, como dijo una compañera aquí, brinco, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo, porque me afecta. Y ahora ya entiendo, pues soy yo, soy yo, ¿verdad? No es la otra persona, pero creo que es eso, es la forma como fui educada, como crecí, y pues realmente no me prepararon no me prepararon a una edad más joven, ¿verdad? De venir a este mundo pues con mentes tan abiertas, tan diferentes y nunca pensamos, ¿verdad? O nunca pensé que estar expuesta a todo esto pues a mí me iba a afectar. Pero en situaciones sí, ahora lo entiendo, ¿verdad? Que esa es la razón, por la forma en que me criaron, en la que crecí. Pero muchas gracias, de verdad que sí contestaron mi pregunta. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Colectiva Las Boconas. Las boconas. Y hay muchísimas más respuestas a esta pregunta, ¿eh? Que nosotras no estamos explorando aquí al 100, porque hay mucho debajo de esta pregunta. Por eso es complicada, como dijo también Mari, no es complicada, porque el cómo nos crearon en la familia está muy ligado a cómo sobrevivieron nuestros ancestros el pasado, ¿no? Y hemos hablado mucho de cómo muchos de los problemas que tenemos aquí en la comunidad personal y en comunidad son realmente, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Son consecuencias, son secuelas de la forma en que nuestros ancestros, ¿no? En México, por ejemplo, aquí nosotras, que la mayoría creo, somos latinas, ¿no? Mexicanas, que son secuelas de la manera como fueron nuestros ancestros tratados en el pasado, ¿no? Muchas de nuestras respuestas al conflicto tienden a ser por sobrevivencia, por cómo aprendimos a sobrevivir, por cómo aprendimos a lidiar con los problemas, ¿no? Cuando una vez estaba leyendo algo en un lado, que cuando alguien está sobreviviendo el día al día, cuando alguien está exhausto, cuando alguien está cansado, ya sea por la pobreza, por el hambre, por la enfermedad, por la discriminación, etcétera, ¿no? Que esa persona tiende a tener menos espacio emocional, menos energía para lidiar con el conflicto de una manera saludable, ¿no? Porque cuando todo el tiempo estamos en sobrevivencia, cansados, ¿cuántas personas tienen realmente, la verdad, la paciencia y el espacio para sentarse y decir, déjame ver si esto que me está pasando es por trauma, déjame ver si soy... No, o sea, en el momento nuestros sentimientos están tan fritos, si se puede decir, nuestras emociones están tan fritas, ¿no? Tan quemadas, que no tenemos en ese momento, creo yo, el espacio emocional para realmente procesar sentimientos.
No sé si eso tenga sentido. Pero recordémonos que venimos de comunidades que fueron esclavizadas, que fueron colonizadas, que se les robó su lenguaje, se les robó sus tierras, se les robó su cultura, y nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, todos vienen de personas, de comunidades que tuvieron que sobrevivir muchos conflictos y que no siempre tuvieron la autonomía, no siempre tuvieron la libertad, ni tuvieron la oportunidad de sentir sus sentimientos, de conectarse con su cuerpo en los conflictos. Un indígena que fue esclavizado, que lo mataron, una persona, un esclavo negro, muchos de ellos vivían diario en conflicto con los que los esclavizaban, con los que los oprimían, ¿verdad? Pero no tenían la capacidad ni la oportunidad de participar en la solución del conflicto. Entonces eso se heredó. Esa forma de lidiar con el conflicto se fue heredando a las generaciones que llegamos después. Por eso no me sorprende cuando a veces veo en muchos hogares y lo hablamos de eso hace mucho tiempo, Fide, no sé si te acuerdas, hace muchos meses hablamos de cómo pues nosotros a veces en el hogar mismo, con nuestros hijos, replicamos muchas de estas tendencias que habían en la esclavitud, en la colonización, del controlar a los demás y controlarlos a base de miedo, controlarlos a base de violencia, de conflicto, ¿no? De manipulación. Y que como muchos de nosotros volvemos a replicar eso con nuestros hijos, porque es lo que hicieron con nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta creo aquí con esto, para terminar yo, ¿no? Es cómo podemos romper esos ciclos de conflicto tóxico, cómo podemos nosotros romper con esos ciclos para entonces obtener las herramientas que necesitamos para poder tener un conflicto que ahora le llaman conflicto generativo, ¿no? Un conflicto saludable en el que no negamos los sentimientos de nadie, no negamos el trauma de nadie, no lo ignoramos, ¿no? Sino que creamos los espacios donde la gente dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque algo que hiciste me activó. Y quiero decirte por qué me activó y quiero entender tus necesidades en este momento y quiero que entiendas las mías. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este conflicto? Pero para entrar en ese conflicto positivo, generativo, saludable, no lo podemos hacer solas. Necesitamos ayuda. Ya sea de familia, como dijo Mari, de las personas indicadas, las personas que realmente no van a agregarle más leña al fuego, sino que realmente van a ayudarnos a mediar, a facilitar esa conversación para que pueda ocurrir a pesar de que tenemos tanto miedo, tanto dolor, tanto coraje. Por eso es difícil, porque el conflicto, creo yo, no debe de solucionarse solo. Debe de haber una comunidad apoyando a las personas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fanny, que por sí solas o por sí solos no vamos a poder salir de lo que llevamos arrastrando desde tiempo atrás. Es si por creencias o por ideas, no de nosotras, sino que muchas veces no queremos ir con un terapista, con un psicólogo, con una psicóloga por ideas erradas. Entonces, si no, pienso yo, a mi opinión, que si no nos sentimos a gusto, ya sea con un terapista, con un psicólogo, que busquemos a alguien donde o espacios donde nos sentamos seguras y libres de poder expresarnos y poder sacar todo eso que sentimos para ir sanando poco a poco.
porque pienso yo que el sanar no es de un día para mañana, de hoy, ya mañana ya hablé de mi problema, ya mañana sané, no es de día tras día, de seguir luchando día tras día, pienso yo. Gracias, Fátima. Y sí es cierto que no todos podemos ir con un terapeuta y culturalmente a veces nos dicen, no, eso es que yo no estoy loca, no necesito ir con un terapeuta. Y en nuestra comunidad no hay acceso, la mayoría no tenemos acceso a eso. O si tenemos un seguro médico, normalmente no cubre eso y entonces necesitamos más ingresos. Y entonces decimos cómo podemos traer la salud a la comunidad. Y entonces una propuesta fue, pues estos grupos. Aquí, porque vas a una terapia con un terapeuta y es realmente esta conversación que estás teniendo con la terapeuta. Y entonces reconocer que nosotros tenemos, sí nos hace falta mucha información, pero nuestra experiencia, nuestra sabiduría y que Denise sabe esto y que Betty sabe aquello y que Fide le pasó esto, mira, se hace algo bien bonito. Entonces, esa es la intención de estos grupos, es del chismecito sanador. Ese es el significado. Vengan, o sea, vamos a estar juntos hablando, sacar de aquí, que no se nos quede nada para no enfermarnos y sanar y ya nos sentimos mejor. Y recordemos también que en la lectura hace algunas 2-3 semanas el autor dice que el sistema capitalista ha dicho que el conflicto es malo. Y entonces hagamos de eso una norma. Que es normal, donde va a haber dos personas, más de una persona va a haber conflicto. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a solucionarlo para poder tener esta convivencia? Porque si no aprendemos a solucionarlo y no aprendemos nosotros también a sanar nuestras heridas, pues al ratito yo ya entré en conflicto con Fide y luego Fide dice, no, pues ya no voy porque es la manera, el escape en cómo manejamos el conflicto, ¿no? Ahí son bien peleoneras y bien conflictivas y entonces mejor me voy. Y no, es mejor, vamos a ir al libro, a lo que nos enseñó. Ok, Fide hizo este comentario, pero ¿lo hizo para hacerme daño o lo hizo inconscientemente o lo hizo por el bien del grupo? Entonces vamos a investigar más y hablando y no asumir, no asumir que se están haciendo con mala intención, sino asumir de la mejor intención. Eso agrego. Y también hablando de, pues que sí tenemos muchos traumas familiares y que se nos ha inculcado que pues la familia es la familia y vamos a estar ahí, pero también poner distancia en la familia, si así creemos que es necesario para poder sanar nosotros, también se vale, también es válido hacer poner esa distancia. Y creo que es lo que agregaría. Es bien importante lo que dijiste de confiar en la sabiduría de la comunidad. Que todos tenemos algo que, aunque sea por historias, ¿verdad? Por esos chismes sanos, que podemos aprender siempre de la experiencia de la otra persona, un poquito aunque sea. Y eso, ¿no? Que es válido el escoger tu propia comunidad. A veces vas a tener que dejar ir a ciertos familiares, ciertas amistades, porque a lo mejor ya te das cuenta que esas personas no son
no te están dando el apoyo saludable que estás necesitando en este momento. Entonces está bien ir con otras personas, crear tu propia comunidad. No es nada malo eso, ¿no? Y es algo que a mí me gustaría ver más, el ver más personas en la comunidad que se informen en cómo lidiar con el conflicto de una manera saludable para que puedan, ahora sí que de alguna manera ser como tipo facilitadores en la comunidad, ¿me entiendes? En sus propias comunidades, que no sea nada más una persona la que esté todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Sino que sea un rol normalizado en cada familia, en cada comunidad, que hagamos muchas personas que sepamos cómo facilitar conflictos, mediar. Creo que se les llama mediadores, ¿no? Facilitadores. Yo siento que cada comunidad debería de tener un grupo, un buen grupo de facilitadores, mediadores que saben cómo lidiar con conflictos saludables para poder apoyar a sus comunidades en conjunto y hacerlo juntos, ¿no? Por lo mismo, porque no, como dijeron, no todos tienen acceso a la terapia, no todos pueden pagar y no hay muchas terapistas de color, no hay muchas terapistas que son latines, que hablan nuestro idioma, que entienden nuestra cultura, son pocos. Entonces, qué bonito sería, ¿no? Poder tener así estos facilitadores en la comunidad, que ya lo tenemos. Como dijiste, Mari, ya hay mucha gente con mucha sabiduría, con muchas cosas que compartir. Nada más es asegurarse que la información se comparta con la comunidad. Y si te sientes cómoda, ¿no? Facilitar algún tipo de conflicto en tu comunidad. No entiendo que alguien me explique podcast por Colectiva Las Boconas. Escúchanos una vez al mes a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube @Colectiva Las Boconas.